Una vida agradable al Señor es la temática que vamos a estar hoy teniendo en esta mañana. Y seguimos con el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Vamos a estar una vez más en Colosenses. Adriana nos leía ahí el pasaje que vamos a estar estudiando. Ya vamos en el capítulo, número 3. ¿Cuántos capítulos tiene Colosenses? 4. Ya vamos, que terminamos Colosenses. Y hoy vamos a estar estudiando los primeros 17 versículos de Colosenses capítulo 3. Invito a los hermanos allá en sus casas también, los que nos están viendo o amigos que nos están viendo, a que abra su Biblia también ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Ahí nos vamos a estar en esta mañana, entonces, para que abran sus Biblias ahí en Colosenses. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana a entender su palabra y sobre todo también a ponerlo en práctica. Te damos gracias, Señor, por este espacio que nos das. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar reunidos en esta mañana, Señor, y de dar este espacio para glorificarte y para honrarte a ti, Señor. Gracias porque eres tú el que nos has dado la oportunidad de ser en este espacio, ser tus hijos y poder compartir con algunos otros hijos, Señor, tuyos que te han recibido como Salvador, y también apartar este tiempo para glorificarte a ti y que nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu se llenen, Señor, de las alabanzas que elevamos a ti, Señor. Gracias porque también nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra y ponemos en tus manos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y sobre todo también, Señor, nuestra vida en general, para que podamos aplicar lo que tu palabra tiene para nosotros en esta mañana. Amén y amén. Bien, iniciamos entonces con Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Y hemos estado hablando, en este libro de Colosenses, hemos estado hablando de lo que el Señor, o a través de Pablo, de lo que el Señor ha dado a instruir a esta iglesia en Colosas, que tenía algunas dificultades doctrinales. Sobre todo doctrinales. Y hace el domingo pasado estuvimos hablando de que Cristo era el centro de las creencias de la iglesia, ¿no? Que toda la creencia debía estar fundamentada en lo que es Cristo, ¿no? Y por ahí les compartí a ustedes la declaración de fe. ¿Recuerdan la hojita que les compartí? Y por ahí hay otras hojitas de esas si de pronto quieren llevarla también. Ahí está también la declaración y cómo Cristo es el centro. Hoy vamos a estar respondiendo la pregunta, como siempre iniciamos con la pregunta de todas las enseñanzas. Hoy es: ¿cómo puede tu vida agradar a Dios? ¿Cómo creemos nosotros que con nuestra vida podemos agradar a Dios? Vamos a dar ejemplos prácticos. ¿Cómo nuestra vida agrada a Dios? ¿Cómo? Cumpliendo la palabra de Dios. ¿De qué otra manera nuestra vida agrada a Dios o puede agradar a Dios? Sirviendo a los demás, dice Milton. ¿Dice? Bueno, llevando la palabra, esa sería otra también. ¿De qué otra manera nuestra vida puede agradar a Dios? Bien, siendo renovados, ¿no? Ir renovando nuestra vida y dejando esas cosas del viejo hombre que todavía quizá están ahí tratando de agarrarse de nuestra vida para no irse. Es nuestra labor agradar a Dios a través de ir dejando esas cosas que el Señor nos ha mandado a dejar como nuevas criaturas. ¿De qué otra manera por ahí podemos agradar a Dios con nuestra vida? O agradar a Dios en general. Bueno, con nuestro testimonio sería, ¿no? Teniendo un buen testimonio también agradamos a nuestro Dios. Hoy vamos a estar viendo que las escrituras del Colosenses, en este pasaje de Colosenses 3, 1 al 17, nos describen de manera clara lo que implica una vida que agrada al Señor. Y vamos a estar viendo 3 cosas en las cuales Pablo guía a la iglesia y le dice: hermanos, vivan de esta manera, agraden a Dios de esta manera, acérquense a Él de esta manera. Y a veces nosotros oramos, yo creo que de pronto alguno ha orado y le ha dicho: Señor, ayúdame a agradarte con mi vida. Pero no tenemos claro lo que es agradar a Dios con nuestra vida. Y entonces le pedimos que nos ayude, pero no sabemos cómo.
Le pedimos que nos ayude, pero no sabemos qué hacer para empezar a agradarle a Dios con nuestra vida. Y vamos a estar viendo 3 cosas que nos hablan acerca del agradar a Dios con nuestra vida. Una vida agradable al Señor. Ese es nuestro, o debe ser nuestra proyección. Que nuestra vida agrade al Señor. No que nuestra vida nos agrade a nosotros mismos. O que nuestra vida no, le agrade a los que están a nuestro alrededor. Sino que nuestra vida agrade al Señor. Que cuando usted se pare frente al Señor, si tuviéramos la oportunidad de hacer ese ejercicio, que hoy tuviésemos, digamos, a Jesús caminando con nosotros y nos encontráramos con Jesús, Jesús nos pudiera decir, su vida me agrada, me gusta cómo vive usted. Y no que cuando nos encontremos de pronto con Jesús, digamos que estuviéramos caminando con Jesús en esta época, Jesús nos tuviera que decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está viviendo así? Como dirían en Saravena algunos jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Sino que cuando nosotros lleguemos, ahora que sabemos que no podemos encontrarnos con Jesús por ahí por la calle, pero que sí Él nos está viendo en todo momento y que en todo momento está viendo nuestro actuar, el Señor pudiese decir de nosotros, me gusta la vida que lleva este hijo mío, ¿no? Me gusta la vida que lleva este siervo del Señor porque le agrada. Esa es la intención. ¿Cuándo algo nos agrada? Humanamente, ¿cuándo algo nos agrada? Algo que le guste, mencione algo que le guste hacer o lo que sea. No les gusta nada. Oiga, qué hermanos tan amargados esto, no les gusta nada. Algo que les guste hacer, a ver. Pasear, ¿no? Yo creo que a todos les gusta pasear, ¿no? Que vamos a sacar uy, qué hermana tan fit, hacer ejercicio. Yo creo que a todos nos gusta pasear, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta pasear, de ir de pronto a conocer otros lugares o que vamos a apartar este fin de semana para ir allá. Son cosas que nos gustan. ¿Por qué nos gustan? Porque nos sentimos bien, además de eso nos sentimos cómodos, ¿no? En ese ámbito de pasear, de pronto de hacer ejercicio no todos se sienten cómodos, pero al que le gusta se siente cómodo haciéndolo, ¿no? Entonces esa característica de que nos agrada, de que nos llama la atención, eso que nos gusta, de que nos sentimos cómodos, es la idea también de que nuestra vida delante del Señor sea cómoda. Y el término cómodo, si lo vemos desde este punto de vista, es que se acomoda. ¿Recuerdan o saben más o menos qué significa eso, no? Acomodarse. ¿Qué significa acomodarse? Cuando usted dice acomódese ahí. Encajar. No necesariamente estar bien. Porque si hay un montón de desorden, digamos, en un sofá, hay muchas cosas y hay un espacio ahí chiquitico y llega a visita, usted le dice acomódese ahí. Él no va a estar bien ahí, él va a estar incómodo, pero se está encajando ahí, ¿no? Como que queda penitas ahí, queda para él. Eso es lo que pensamos cuando decimos una vida agradable al Señor, que se acomoda al Señor, a los parámetros de Dios. Y no los parámetros de Dios se acomodan a lo que nosotros queremos. Agradar al Señor es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No es que el Señor haga lo que nosotros queremos que haga. Y ese es un error de las iglesias muchas veces, que le piden al Señor pensando que van a poder moldear la decisión de Dios con palabras como declaro que el Señor va a hacer aquello o siembre y el Señor hará aquello. Y no somos nosotros como iglesia los que movemos a Dios a que haga las cosas. Es Dios el que nos mueve a nosotros a hacer sus cosas. Y por eso nosotros tenemos que tener claridad con ese aspecto de que en nuestra vida, cuando decimos que agrada al Señor, es que se acomoda. Se acomoda en lo que el Señor ha establecido. Se ajusta, y aunque no quedemos cómodos, porque a veces no estaremos cómodos con lo que el Señor nos manda hacer, porque nos manda hacer cosas que no nos gustan, aunque no estemos cómodos, nosotros estamos pensando en agradarle a Él. En agradarle a Él. Y vamos a ver 3 cosas de las cuales significa, o en las cuales significa tener una vida agradable al Señor. Y Colosenses, quiero que alguien nos lea el versículo 1 y 2. Una vida agradable al Señor tiene un anhelo por lo celestial. Tiene un deseo por las cosas de Dios. Tiene un anhelo por crecer en lo celestial. Tiene un deseo por ahondar en la palabra de Dios. Tiene un deseo por conocer más a Dios. Esa es una vida que agrada a Dios. Que el Señor dice, oiga, me gusta cómo este siervo, este hijo mío está buscando de mí. Cómo tiene ese deseo de buscar de mí. Cómo tiene ese deseo de buscar y aprender de la palabra en ese aspecto. Y menciona 2 cosas. Colosenses 3, 1 al 2. Dice... Y ojalá nos llame la atención así como Pablo les está llamando la atención en el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Les está diciendo a los hermanos en Colosa, le dice, hermanos, si ustedes realmente se convirtieron al cristianismo o se convirtieron a seguir al Señor, pues vivan como tal.
Les está diciendo, hermanos, si ustedes dicen ser cristianos, pues busquen a Dios o busquen a Cristo. Hermanos, si ustedes dicen ser seguidores de Dios, hagan lo que Dios les manda hacer. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Por eso usa la palabra si pues. Eso es lo que se está diciendo. Bueno, si ustedes dicen esto, pues entonces hagan esto también. Está comparando las dos cosas. ¿Y qué es lo que dice? Una vida agradable al Señor tiene el anhelo por lo celestial al buscar, dice el versículo 1, buscad las cosas de arriba. Al buscar las cosas de arriba. ¿Qué significará buscar las cosas de arriba? Bien, sí, ¿cómo podemos nosotros buscar las cosas de arriba? Pidiendo la oración, ¿no? La oración. Y hay una característica de este buscar las cosas de arriba, y es que aparece también como una orden. Y les está diciendo, hermanos, si ustedes son hijos de Dios, lo que ustedes deben hacer es buscar siempre las cosas de arriba. Hay otro pasaje que también tiene la misma idea y que deja claro por qué nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque las demás cosas vendrán por añadidura. Lo dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino. Y vuelve y aparece el mismo término, buscad. Con la misma orden de hacerse, de que es una orden. Y está diciendo, hijos, el Señor nos está diciendo, hijos, si ustedes dicen que viven para mí, que me quieren agradar, búsquenme. Busquen las cosas celestiales. Y luego Mateo 6 nos complementa y nos dice, busquen primeramente las cosas celestiales, ¿no? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué quiere decir de buscar como orden? Que cada vez que usted vaya a hacer algo, que cada vez que usted vaya a proyectarse de alguna manera, que cada vez que usted tenga que dar un paso, lo primero que usted haga sea buscar al Señor. Y no se trata de buscar al pastor o buscar al líder a ver qué dice, no, buscar al Señor. Recuerde que cada hijo de Dios tiene el acceso al Padre en cualquier lugar, y es a través de la oración. La palabra buscar en este pasaje da la idea de interesarse hasta el punto de hacer algo con el interés de tener una respuesta, y en este caso del Señor, ¿no? De tener una respuesta del Señor. ¿Y cómo la buscamos? Con la palabra, y además de eso, con la oración. Con la oración le pedimos al Señor y con la palabra recibimos muchas veces respuesta del Señor. Entonces van las dos de la mano. Pero no solamente dice buscar las cosas de arriba, sino que también el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y da dos ideas distintas. Porque al buscar, nosotros quizá miramos así y buscamos, y cuando encontramos respuesta, nos vamos. Cuando quizá usted va a un supermercado, digamos que va al Éxito o a donde merque, y usted va pensando ya en la lista que lo que va a comprar. Y usted va y encuentra lo que va a comprar, de pronto da una vueltica por ahí a ver si algo se le había olvidado, que no lo había notado, obtiene o compra lo que iba a llevar y se va, ¿no? Usted no se queda a vivir ahí, ¿no? Ahí en el supermercado. Usted recibe o compra lo que va, paga y adiós, se fue. Así también pasa a veces en la vida de muchos creyentes. Se acercan a Dios buscando las cosas celestiales, buscando la respuesta, buscando la oportunidad de que el Señor les responda. Y cuando tienen la respuesta, cuando el Señor les da el producto, se van. Y no los volvemos a ver. Pero cuando dice acá el versículo 2, poned, y vuelve y aparece como una orden, ¿no? Con la D. Poned, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Lo que está diciendo es, miren esas cosas, pero no se aparten de mirarlas. No volteen a mirar para otro lado. No hagan como el supermercado que usted va a comprar y se va, sino vaya a buscar ese sustento y busque también más y quédese ahí ahondando y buscando. Esa es la idea. No que usted va, tiene lo que quería y se fue. Ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios, porque ya me respondió, ya me sanó, ya me dio lo que quería, entonces ya listo, ya. Cuando vuelva a tener otro problema, vuelvo a buscar las cosas celestiales. No, buscar y poner la mira, es decir, quedarse mirando fijamente, es decir, que no me aparto. Es una forma profunda de hablar de un ejercicio mental, pero también constante, que usted se queda ahí, que usted no se va, aunque ya haya recibido respuesta, usted no se va. Esa es una vida que agrada al Señor. Esa es una vida que agrada buscando lo celestial, o porque tiene un deseo, que no sea un deseo momentáneo,
por las cosas o necesidades que hay en el momento o las circunstancias que se pasan, sino que sea un deseo honesto y constante. No buscamos primeramente las cosas de Dios y su justicia una vez y para siempre. Las buscamos todos los días, las buscamos a cada momento, las buscamos antes de cualquier decisión, las buscamos incluso antes de salir de la casa. Que usted busque al Señor y le diga: Señor, ayúdame hoy a vivir para agradarte. Ayúdame hoy a vivir, ayúdame a vivir de tal manera que te agrade a ti, que yo tenga todo ese anhelo de seguir lo celestial, que yo tenga ese anhelo de en cada momento compartir de tu palabra. Eso es decirle al Señor: ayúdame a vivir agradándote a ti. Buscando las cosas de arriba, eso yo creo que la tenemos clara, incluso la hacemos, pero lo que a veces fallamos es en poner la mira, o poner nuestros ojos en las cosas de arriba, es decir, en no voltear a mirar para ningún lado. Y dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si usted busca al Señor, la respuesta vendrá del Señor. Pero sus ojos tienen que quedarse mirando al Señor, no a la tierra. Es decir, no empiece a mirar hacia otro lado, hacia lo material, hacia las soluciones, hacia lo que de pronto tiene en su mano, sino que mantenga su visión mirando al Señor. ¿Por qué? El versículo 3 y el versículo 4 nos dice ¿por qué? ¿Quién lee el versículo 3 y 4? Bien, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ya no es la misma de antes. Porque ya nos identificamos como hijos de Dios. Por lo tanto, yo busco y yo pongo mis ojos en el Señor. Y es lo mismo que les dice Pablo al principio con solo 2 palabras: sí pues. Y es lo mismo que nos está diciendo en el versículo 3. Porque ustedes ya han muerto al pecado y a las cosas de la vida anterior, vivan como tal. Busquen y pongan sus ojos en lo celestial. Y luego dice en el versículo 4, porque nuestra ciudadanía ahora es distinta. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y está hablando de ese momento glorioso cuando nos iremos con Él a la eternidad. Y nos dice: hijos, ustedes son hijos de Dios, busquen, pongan sus ojos en el Señor, no se aparten de mirar al Señor, porque ustedes tienen una identidad distinta, versículo 3, y porque su ciudadanía ya no es de esta tierra. Ustedes no van a perecer con la tierra, ustedes se van a ir a la vida eterna. Por lo tanto, busquen las cosas eternas, es lo que está diciendo. Busquen al Señor, quien es eterno. Entonces, una vida agradable al Señor tiene un anhelo por lo celestial. Una vida agradable al Señor, dice una frase que creo que les puse ahí antes del punto 2. Una vida agradable al Señor invierte su tiempo en las cosas celestiales. Haga una balanza en su vida, ¿en qué invierte más tiempo? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Y dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué invertimos más tiempo? ¿En agradar a Dios o en agradar al mundo? Yo entiendo que vivimos en el mundo y que por obvias razones, pues en ese aspecto tenemos muchas cosas que son del mundo que hay que hacerlas, como trabajar, ¿no? Trabajar, estudiar, son cosas del sistema en el cual vivimos, que realmente a la eternidad no nos van a servir, porque trabajamos por un sueldo, que en algún momento se acabará, porque estudiamos por un título, que en algún momento se acabará cuando se acabe todo lo que existe. Y cuando hablamos de estudiar o de hablar de lo celestial, entendemos que eso sí es para lo eterno. Es necesario muchas veces hacer cosas en el mundo que son simplemente para vivir en el mundo. Claro, trabajar, sostenerse, es consecuencia también de que lo tenemos que hacer. Pero el problema es cuando nuestra mira está solamente en eso, en trabajar, en hacer plata, en estudiar, en viajar, en hacer aquello, en conocer allí, en conocer allá. Eso es poner la mira en las cosas de la tierra. El problema es cuando nuestro deseo y nuestro anhelo es primeramente buscar las cosas de la tierra y luego si me queda tiempo, la iglesia. Si me queda tiempo, Dios. Si me queda tiempo, la palabra. Si me queda tiempo, la oración. Es que no alcancé hoy a sacar tiempo para orar. ¿Realmente uno en un día no alcanza a tener un espacio para orar? Yo creo que es más que nuestro anhelo y nuestro deseo no es buscar primeramente lo celestial, sino buscar primeramente lo material. Y ahí hay un error. Entonces, si queremos agradar al Señor, que nuestro tiempo se invierta también en las cosas celestiales. En segundo lugar, una vida agradable al Señor rechaza todo deseo
terrenal. Le dice no a los deseos terrenales. Le dice no a los deseos pecaminosos de la tierra. Y quiero que estemos leyendo del versículo 5 al versículo 7 y vamos a leerlo todos a una sola voz. Versículo 5 al versículo 7. A la voz de 3, estamos ahí en Colosenses 3. 1, 2, 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Una vida agradable al Señor rechaza todo deseo terrenal al hacer morir los deseos terrenales. Y es nuestra labor hacer morir. Es nuestra tarea hacer morir. Tenemos ya el poder para hacerlo, y es el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos ya la capacidad, y es la palabra, la oración, de pronto el ayuno, el acercarse al Señor. Tenemos esa oportunidad y tenemos el acceso a Dios para hacer morir. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer morir. O sea, somos nosotros los que tenemos que empezar a acabar con esas cosas que traíamos desde antes de conocer al Señor y que quizá todavía estamos viviendo cuando estamos caminando con el Señor. Hacemos morir nosotros los deseos terrenales, las cosas que están dentro, los escombros, si lo queremos llamar así, que están dentro de nosotros, que se han traído desde antes. La ira de pronto. Y ahí hace una lista, ¿no? Vamos a ver cuál es la lista. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y luego dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire que por esos deseos, por esas cosas interiores, el Señor aplica ¿qué? Su ira, dice, la ira de Dios. ¿Quiere usted recibir la ira del Señor? Yo creo que nadie, ¿no? Nadie quiere recibirla, y esa sí es respuesta que la tenemos clara. No, yo no quiero pasar por la ira del Señor. Dice, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tremenda cosa, dice su palabra. Si no queremos pasar por la ira de Dios, pues empecemos a buscar esas cosas que están dentro de nosotros, que nos hacen daño y que son terrenales. Y ahí menciona algunas, pero usted podrá hacer la lista en su corazón y decir, todavía tengo amargura, todavía siento ahí como algo que no he perdonado, todavía tengo un deseo de hacerle daño o que le vaya mal a esta persona por lo que me hizo desde antes de conocer al Señor. Todavía tengo ahí el deseo de hacer plata, pase lo que pase, o de engañar a las personas, porque también la mentira puede ser un deseo como tal. Y haga la evaluación de lo que en su vida le está evitando agradar a Dios y empiece hoy a hacer morir, a acabar con eso. Háblele al Señor y dígale, Señor, me he dado cuenta de esto que estoy viviendo y que son deseos que tengo ahí adentro, que quizá no los llevo a las acciones, pero que están ahí adentro. Y ayúdame a hacer morir esas cosas, a acabar, a matar, a exterminar completamente con esas cosas que me hacen daño. Una vez y para siempre ya eliminar esas cosas, esos deseos que me hacen daño. Pero también una vida agradable al Señor al dejar las acciones terrenales, no solamente los deseos. Porque ahí más de uno podría decir, bueno, no, yo no tengo ese tipo de deseos, ni fornicación, ni adulterio, ni impureza, ni pasiones desordenadas, como dice, porque se ven como altas, ¿no? Como, eso, el que haga eso sí, eso es, mejor dicho, lo peorcito que puede existir. Bueno, ahora hay algo para los que quizá no tienen ese deseo, y dice el versículo 8 y 9, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, y menciona algunas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice el versículo 9, los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, acciones. Ahí está la situación de lo que también hay que empezar a dejar. Dice, ustedes, hijos de Dios, quieren agradar al Señor, no solamente suelten los deseos que hay en ustedes, porque esas son las cosas que no se manifiestan, lo que está ahí en el corazón, que no se saca y que nadie conoce, que solo yo conozco. Empiecen a soltar eso, a hacer morir, pero también aléjense, dice el versículo 8, dejad, y es una orden,
Dejad ¿qué cosas? Las cosas que sí se manifiestan. La ira, cuando usted habla con ira, cuando usted actúa con ira, cuando usted de pronto castiga incluso a sus hijos con ira. Eso está mal, porque no debemos actuar con ira. El enojo, son cosas que ya salen de nosotros, ¿no? La malicia, hacer cosas para que otro caiga, hacer cosas para que otro le vaya mal. O no hacer cosas, o no decir cosas para que el otro le vaya mal, ¿no? Recuerdo, de pronto yo le preguntaba a Melissa hace unos días atrás, uno como cristiano debería advertirle, porque no sé si ustedes han visto ese, de pronto los que andamos en moto y en carro, hemos visto de pronto eso, que hay de pronto, siempre que hay algún retén de la policía o de tránsito, hay unas 2, 3 cuadras atrás, personas diciendo que no pase por allá, que allá está la policía. No sé si han pasado por eso, no, han visto esas personas, cuidado que allá está la policía. Ahí en ese sector en donde están esas personas, advertirles, debería estar algún cristiano diciéndole eso a las personas. Le decía yo la pregunta a Mónica. ¿Con qué fin? Con el fin de que no pasen por ahí y se eviten de pronto tener un parte o un comparendo, como lo veamos. Pero yo le decía a Melissa, ¿uno hace bien haciendo eso? Advirtiéndole a las personas, no pase por allá, que ya está la policía. No. Y uno lo ve como bueno, ¿no? Como que es que le evité el problema. Pero uno no está haciendo bien porque la persona está haciendo mal. Al no tener su seguro, al no tener las cosas que quizá tenga que tener por ley. Y yo estoy haciendo partícipe de eso también, diciéndole no pase por ahí. Estoy siendo cómplice, si lo queremos ver así, del que él no haga eso. ¿Cuál sería la corrección? Pues que tenga que pasar por eso, ¿no? Que tenga que hacerse cargo de sus responsabilidades y mucho menos, en ese caso, nosotros como cristianos estar haciendo eso. Entonces, cuando hay malicia, y no lo hacemos con malicia, cuando hay malicia nosotros a veces o hacemos cosas o dejamos de hacer cosas para que el otro reciba el daño, ¿no? No les decimos nada, a veces como por malicia, es que me cae mal el vecino, ay, allá viene el vecino, no le voy a decir nada para que se estrelle y se dé duro, o qué sé yo, o se caiga, o porque no le quiero avisar, pero con malicia, ¿no? Entonces ahí ya hay algo que sale de mí con la intención de hacer daño. Blasfemia, hablar mal. Palabras deshonestas, groserías. Está hablando de eso, de las groserías de vuestra boca. Luego dice la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, mis hermanos, no solamente es sacar lo que está dentro y decir al Señor, sácame eso, ya no quiero tener eso adentro, esos deseos, esos malos pensamientos, sino también es empezar a dejar las acciones. Empezar a dejar la blasfemia, las calumnias, las mentiras, las groserías, la ira, el enojo, el actuar con malicia. Y ahí menciona, hace alguna lista, pero de igual manera usted haga una lista de qué cosas usted está haciendo que no agradan al Señor. Y empiece a dejarlas. Y empiece a pedirle al Señor, Señor, no solamente saca el deseo, sino también saca estas acciones. Ayúdame a dejar de hacer esto. Y cada vez que quizá usted tenga como el impulso carnal a hacerlas otra vez, pare y diga al Señor, Señor, no quiero hacerla. Ayúdame a no hacerla. Dejar significa poner lejos, separar, dejar de ver eso, alejarnos de todas esas cosas que nos hacen daño. Una frase que tengo ahí para compartirles: una vida agradable a Dios le glorifica con su cuerpo y con el buen accionar hacia los demás. Esa es una vida que agrada al Señor, que le glorifica con sus deseos, con lo que usted piensa para agradar al Señor, usted piensa cosas buenas, ¿no? Dice si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo aquello y lo otro, en eso pensar, o sea, que sus pensamientos estén en eso, y no de pronto en, ojalá le vaya mal, ojalá porque no me dijo, entonces que le vaya mal, no. Esos son pensamientos malos que no deben estar en nosotros, y mucho menos el accionar de manera negativa. Es fácil pensar mal y creer que nadie lo sabe. Pero recuerden, el Señor conoce sus pensamientos. El Señor conoce sus deseos. El Señor conoce su corazón, incluso la intención de su corazón. Porque puede que ni siquiera usted lo manifieste, pero la intención con la que usted la hace, ya hay algo de malicia y el Señor conoce también eso. Alejémonos de eso, dejemos a un lado eso, hagamos morir, dice el versículo 5 y 7, hagamos morir los deseos y alejémonos, dejemos las acciones terrenales. En tercer lugar, y antes de pasar, al tercer lugar, quiero que leamos los versículos 10 y 11.
Y quiero que alguien nos lea estos dos versículos. Bien, ahora muestra la contraparte de lo que hemos estado viendo desde el versículo 8 y 9, y muestra la contraparte. Termina el versículo 9 diciendo: despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice, aléjense del viejo hombre. Y luego empieza el versículo 10 diciendo, lo contrario a esto es revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién fue el que creó en nosotros esta nueva criatura? ¿Quién nos dio a nosotros la oportunidad de ser hijos de Él? Cristo. Y ahí está diciendo, de acuerdo a la imagen de Cristo, se va renovando, o sea, nuestro vestido nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno. Allá debemos apuntar, a tener ese conocimiento pleno de lo que el Señor nos da la oportunidad de conocer. Claramente está, ¿no? Hay un pasaje que leíamos en las lecturas que llevamos del año, decía que los misterios le pertenecen al Señor. Hay cosas que en la vida y en la palabra incluso del Señor no las podremos nosotros entender, que le pertenecen a Él. Porque si las entendiéramos o si tuviéramos la capacidad para entenderlas, pues cada uno de nosotros sería un Dios. Porque lo entenderíamos todo. Y no es así, solo hay un Dios, el que lo entiende todo. Nosotros apuntamos a renovarnos, a tener ese conocimiento, a avanzar en ese conocimiento de lo que el Señor nos ha dejado. Eso es agradar al Señor. Y luego dicen, en esa nueva imagen, en ese nuevo vestido, no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué está diciendo el versículo 11? Que agradar a Dios no es solo para un grupo de personas, porque a veces pasa eso en la iglesia, dicen, no, es que llegar a ese conocimiento pleno es para el pastor y los líderes, que uno los ve como los duros de la iglesia, los que conocen mucho de la Biblia, o el que estudia mucho la Biblia, o que estudió 3 años, 5 años la Biblia y luego está enseñando. No, dice que ahí no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni nada de eso. Que ahí lo que hay es el deseo de agradar a Dios. Que ahí lo que hay es el deseo de revestirse del nuevo hombre. Y eso es tarea de todo creyente. No solamente del líder, no solamente del que ha estudiado la palabra de Dios, sino de todos. Revestirnos del nuevo hombre. Y es por eso que, en tercer lugar, una vida agradable al Señor evidencia su relación con Él. Porque somos nuevos, porque no hay distinción entre quién debe vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda, sino que todos debemos buscar vivirlo así. Nuestra relación debe ser evidencia de que nosotros agradamos al Señor. Versículos 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos ¿de quién? De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al vestirnos como sus escogidos, al tener claro que somos hijos de Dios y por lo tanto vivimos como tal. De esa manera nosotros, cuando le decimos al Señor, Señor, permíteme vestirme como tú escogido, que cuando salgamos al día a día, las labores que hagamos, la gente vea en nosotros que somos cristianos y no que vea como que este sí es o no es cristiano. Su actuar sí es. Oye, ese comentario que hizo es como rarito, ¿no? No parece que fuera cristiano. Ese chiste, incluso, ese chiste que hizo no parece que fuera de un cristiano. ¿Y eso que es cristiano? No, sino que nuestra vestimenta, que hablando materialmente es lo que de pronto las personas van a ver en primer plano de nosotros, ¿no? Lo que nosotros mostramos de primer plano a las personas es cómo nos vestimos, ¿no? Es lo que ven de nosotros, ¿no? La ropa que tenemos puesta. Lo que está diciendo acá el versículo es que nos vistamos, o sea, que lo que se vea, que lo que salga de nosotros sea como si fuésemos sus escogidos. ¿Y somos escogidos de Dios? ¿Cuántos acá ya conocen al Señor y saben que son sus escogidos? Bueno, ahora nos toca vestirnos como escogidos. Ya tenemos la identidad, ya tenemos la cédula, por decirlo así, que esa no nos la ve nadie, ¿no? Esa la llevamos en la cartera y esa no nos la ve nadie. Pero ahora tenemos que vestirnos como tal. Y una de las distinciones entre muchos países es la manera de vestirse.
Nosotros no nos vestimos igual a como se visten en el Medio Oriente. Hay una distinción de cómo nos vestimos allá y acá, por el clima, por la costumbre, por incluso por la colonización, como fuimos nosotros acostumbrados a vestirnos. Y eso también marca la diferencia de dónde vengo, ¿no? Si aquí llegara alguien con una... se me olvidó el nombre. Bueno, como una túnica, si llegara alguien con una túnica y con un turbante aquí en la cabeza, no diríamos, ese es de Colombia, ¿no? Porque acá no nos vestimos así. Tiene que ser bueno, en La Guajira también se visten un poquito así, pero porque también tienen costumbre del Medio Oriente, también tienen como un poco de costumbre de comercio también del Medio Oriente. Entonces, si llegaran hoy acá alguien así, vestido así, nosotros no diríamos que es colombiano. Decimos, eso tiene que ser de por allá del otro lado del charco, por allá, algún parte de eso del desierto, algún desierto de esos tiene que ser, porque así más o menos se viste, no, tiene que ser un jeque por allá de Arabia o por allá de Turquía, qué sé yo, por allá porque normalmente acá no nos vestimos así. Si nosotros vamos así como estamos acá a un lugar de esos, ellos dirán, ese no es de acá, ese viene de por allá de algún otro de esos países de América o de algún lugar de esos. Entonces, de esa manera que cuando usted llegue a un lugar en donde todo el mundo está acostumbrado a vivir y a actuar como un pecador, usted que ya es un escogido, usted solamente con llegar ya la gente va a decir, oiga, este como que no es de los nuestros. No lo dirá, ¿no? Pero sí lo sentirá. Porque su manera de presentarse, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de decir las cosas es como un escogido de Dios. Y dice, santos y amados de entrañable misericordia, tener misericordia, de hacer cosas buenas, de benignidad, de ser humildes, de ser mansos, de tener paciencia. Todas esas cosas son el vestir del escogido de Dios. Así es como el escogido de Dios se debe vestir. Esas son las cosas que se debe poner. La misericordia, ser misericordiosos, ser mansos, ser benignos, hacer cosas buenas, vivir como santos, vivir como amados, que aman también, vivir también con paciencia, tener paciencia, soportar a los demás. Y una que nos cuesta mucho, perdonar a los demás. Y lo termina diciendo el versículo 13. ¿Por qué? Porque Cristo también nos perdonó. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó y no nos está recordando todos los días que nos perdonó. Cristo nos perdonó y no nos está recordando todos los días que antes éramos malos. Cristo nos perdonó y no nos está echando en cara los pecados. Cristo nos perdonó y no nos mandó a hacer algo para recibir ese perdón. Cristo nos perdonó y olvidó nuestras transgresiones. Dice que las echó en lo más profundo del mar. De esa manera nosotros tenemos que perdonar. Perdonamos y no estamos echando en cara si quizá hay que volver a perdonar. Si quizá hay que volver a perdonar por lo mismo, que es algo que nos cuesta bastante. El Señor nos perdonó a veces por hacer lo mismo. Por pecar de la misma manera, nos perdona. Así también nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar sin echar en cara a quién estábamos perdonando, ¿no? Con lo que hizo. Tenemos que perdonar sin ni siquiera tener ese remordimiento en el tiempo y decir, es que todavía me cuesta o no lo puedo olvidar, sino que la intención de perdonar es como Cristo lo hizo. De esa manera debemos vestirnos. El versículo 14 y el versículo 15 nos dice otra evidencia más de nuestra relación. ¿Alguien nos lee el 14 y el 15? El amor, vestirse de su amor. Y no es el amor del hombre, es el amor de Dios, que también es justo. Es decir, que cuando amamos como Dios nos amó, tenemos que dejar claro también que no significa aceptar todo. Significa tener claro qué es de Dios y qué no es de Dios. Y lo que es de Dios, lo amamos. Lo que no es de Dios, no lo amamos, porque es contrario al Señor. Amar no significa querer todo y hacer todo lo que la gente quiera. Amar significa, recuerden que el amor proviene de Dios. Él es amor. Fue el único que dijo, yo soy el amor. Dios es amor. Y en ese aspecto, amar es manifestar la esencia de Dios a los demás. Ser ese instrumento por el cual el amor de Dios lo podemos nosotros manifestar a los demás. Dice su palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no, no sabríamos amar, si Él no nos hubiese amado. Entonces nos vestimos también de amor. Nos vestimos y nuestra actitud de amar es la que Dios tendría o tuvo mientras estuvo en la tierra a través del Señor. Y el resultado de amar
y también de vestirnos como sus escogidos, dice el versículo 15, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuando usted aprende a perdonar, cuando usted aprende a soportar, cuando usted aprende a amar como Dios nos manda, cuando usted aprende a vestirse como un escogido, usted tiene paz. Porque el Señor le da la paz. Cuando usted perdona como el Señor nos manda a perdonar, usted tiene paz. Cuando usted aguanta y soporta como dicen los demás, usted tiene paz. Cuando usted ama a los demás, usted tiene paz. Cuando usted se viste como un santo, cuando usted tiene misericordia, cuando usted hace bien, cuando usted es humilde, cuando usted es manso y cuando usted tiene paciencia, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios viene cuando nosotros nos vestimos como Él nos manda a vestirnos. Hablando espiritualmente, claro está. Y el versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La relación o la evidencia de agradar al Señor a través de la relación que tenemos con Él es también al tener contacto con su palabra. Dice, la palabra de Cristo more en escasez, more de a poquitos, dice more en abundancia, en vosotros. Que en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, haya mucha palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que en nosotros haya bastante palabra de Dios. Que nos acerquemos a la palabra de Dios y la tengamos en nuestra mente. Que la tengamos en nuestro corazón. Eso nos ayudará a recordarla cuando lleguen los momentos difíciles. Eso nos ayudará a recordarla cuando haya que tomar una decisión. Que en su mente haya palabra de Dios. Si el Espíritu Santo tiene esa herramienta en nosotros, en nuestra mente, como es la palabra, el Espíritu Santo tomará esa palabra que hay en nuestra mente y la efectuará para que cuando llegue el momento la podamos aplicar. Pero si no hay palabra de Dios en nosotros y lo que hay son cosas del mundo, pues el Espíritu ¿de qué se va a agarrar para ayudarnos a tomar las mejores decisiones? Si lo único que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente son cosas del mundo. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo mucho que usted tiene en su corazón, de eso usted va a dar, de eso usted va a sacar. Y dice, el propósito de tener contacto con la palabra no es solamente tenerlo ahí en la mente, no es solamente tenerlo ahí en el corazón o aprenderse los versículos y para echarle en cara a alguien cuando se equivoque, sino que dice el versículo 16, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando. Hay tres cosas ahí para las cuales la palabra debe estar en nosotros. Para enseñar, palabra. Que el consejo que nosotros demos sea palabra. Eso se lo dejé claro alguna vez, ¿no? Que cuando usted vaya a dar un consejo no sea abundancia de lo que usted vivió o de lo que usted cree, sino que sea abundancia de lo que dice la palabra de Dios. Pero para poder dar ese consejo según la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. No puede dar un consejo dando citas sin saber cómo es, porque puede caer en el error de dar una herejía. De quizá usted dice, algo así dice, ¿no? Como el chapulín, esa es la idea. Algo así dice la Biblia, no me acuerdo bien, pero algo así dice de que el que madruga Dios le ayuda. La Biblia no dice eso. Y a veces se tiene en cuenta eso, ¿no? El que madruga Dios le ayuda, como dice la Biblia. Hay personas que creen que eso está en la Biblia y eso no aparece en la Biblia. Y así otro tipo de refranes que se han tratado de poner en la Biblia, pero que realmente no están en la Biblia. La abundancia de la palabra en nuestro corazón es para enseñar. La abundancia de la palabra en nuestra mente es también para exhortar. Para que cuando haya un error podamos ir con toda sabiduría, como dice ahí, y exhortarle con la palabra de Dios. Y la abundancia de la palabra de Dios en nosotros es para cantar con gracia en nuestros corazones. No solamente cantar acá, ¿no? Que cuando estemos en la casa también cantemos. Que cuando estemos en carretera, de pronto viajando también cantemos. Que sea para cantarle, pero con la palabra de Dios. Y en último lugar, nuestra relación evidencia que queremos ser agradables al Señor al hacerlo todo en el nombre de Él. Que la gloria sea para Él. Y todo lo que hacéis, dice el versículo 17 con el que terminamos en esta mañana, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hacéis, no dice solo las cosas que hagan en donde se reúnen los domingos. Todo lo que hacéis,
No dice solamente las cosas de acciones, sino dice también las de palabra. Sea de palabra o de hecho, háganlo como una orden, todo en el nombre del Señor Jesús. Esto significa no solamente, la idea principal, si lo queremos traducir para que nos quede claro, es poner la firma del Señor Jesús, como en la oración. Cuando hemos visto el tema de la oración, ahí hablamos de por qué decimos a veces, casi siempre al final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Porque lo que estamos es poniendo la firma del Señor Jesús, que nos salvó y nos dio el acceso al Padre. De esa misma manera nosotros colocamos la firma en todo lo que hacemos y decimos, esto es por la gloria de Dios. No decimos, esto bonito que se hizo es porque yo soy capaz y porque yo soy el mejor y porque yo soy el que sabe hacerlo y si yo no lo hago nadie lo sabe hacer. No, cuando decimos que la gloria sea para el Señor, cuando hacemos que la gloria sea para el Señor, decimos, en el nombre del Señor se hizo esto, en el nombre de Jesús se hizo aquello. Pero también es que antes de decirlo o antes de hacerlo, usted ya ha puesto al Señor en primer lugar. Lo que hemos visto atrás, ¿no? Buscar y poner la mira. Y es por eso que todo lo que usted va a hacer de ahí en adelante, pues va a glorificar al Señor. Le va a agradar a Él. Si usted antes no ha buscado y no ha puesto sus ojos, como dice el versículo 1 y 2, en Cristo, en las cosas celestiales, pues lo que usted hable o lo que usted haga no va a agradar al Señor. Porque usted no lo buscó antes de hacerlo. Y es por eso que cada uno de los pasos que hemos visto realmente tienen la intención de tener cuidado antes de hacer, tener cuidado antes de hablar, tener cuidado antes de pensar, tener cuidado antes de tener un deseo y que todo sea para la gloria del Señor, para que, como dice el versículo 17, cuando hagamos y cuando hablemos, eso sea agradable al Señor. Hacerlo todo en su nombre, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pronunciemos, que todo incluso lo que pensemos, sean para la gloria del Señor, que agrade al Señor. Y ahí tendríamos que hacer otro balance de qué tanto agrada al Señor lo que hacemos o lo que decimos, de qué tanto agrada al Señor lo que vemos también, de qué tanto agrada al Señor lo que pensamos. Y la frase con la que quiero cerrar este tercer punto es: todas mis palabras y acciones deben evidenciar la obra de Cristo Jesús en mi vida. Todas mis palabras y acciones deben manifestar lo que Cristo ya ha hecho en mí. Y si pues, dice, si usted ya es un hijo de Dios, viva como tal. Preocúpese por hacer morir. Preocúpese por matar esos deseos. Preocúpese por dejar esa intención de hacer cosas malas. Preocúpese por no hacerlas más, por alejarse de eso, por no seguir pecando. Preocúpese por vestirse como un escogido. Preocúpese por vestirse del amor. Así tendrá la paz de Dios que gobernará en nuestros corazones. Preocúpese por tener abundancia de la palabra de Dios en su corazón para que pueda enseñar, exhortar, cantar como el Señor lo hace. Y también que todo lo que haga o diga sea para la gloria del Señor, que le agrade a Él. Una vida agradable al Señor, terminemos concluyendo, que una vida agradable al Señor, un creyente, que agrada al Señor es aquel que se deja o que deja moldear su vida, su carácter y sus emociones con el propósito de que Jesucristo sea representado y glorificado en cada uno de sus actos. Un creyente, si es creyente, se deja transformar por Cristo. Un creyente, si es creyente, se deja moldear y buscamos que el Señor nos moldee. Un creyente deja moldear su carácter. Un creyente deja moldear sus emociones, que son las cosas que a veces nos fallan, para que todas esas cosas glorifiquen y manifiesten a Cristo en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Primero veíamos allá atrás, buscando, mirando, pero no moviéndonos de ahí. También haciendo morir las cosas terrenales, los deseos. También dejando de actuar como actuaría cualquier inconverso. También vistiéndonos de las cosas que el Señor nos manda vestirnos, comportándonos como escogidos. También veíamos que debíamos vestirnos del amor, que así gozaremos de la paz. El versículo 16 nos decía que también debemos abundar en la palabra de Cristo, crecer en la palabra del Señor. Y que de la misma manera todo lo que hagamos o digamos sea para la gloria del Señor, que le agrade a Él. Una vida agradable al Señor. Ya sabemos cómo agradar al Señor. La tarea es que usted salga hoy de acá
diciéndole al Señor, Señor, quiero agradarte y sé que en mí hay esto que no está bien. Sé que estoy cometiendo este pecado que está en contra tuyo. Sé que quizás estoy todavía comportándome o teniendo deseos y emociones como el viejo hombre, como antes de conocerte, me airo y hago las cosas con ira, hago las cosas con rabia. Quizá uso malas palabras, recuerdan cuando decía palabras deshonestas, groserías. De pronto estoy calumniando a esta persona o estoy hablando mal de esta otra persona o en mi corazón hay malicia. Que usted primero se acerque al Señor y le diga, Señor, esto no te agrada y sé que no te agrada. Ayúdame a dejar de hacerlo, ayúdame a apartarme de eso. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida que le agrade a Él. Cantábamos eso hace un momento, ¿no? Una vida dedicada a ti, Señor. Una vida conforme a tu corazón. Una vida que te ame, una vida que te alabe, una vida que viva para servir.